Mamá tierra. Este es nuestro hogar, el planeta en el que vivimos. Un lugar donde nacemos, crecemos y luchamos por nuestros sueños. Un paraíso de casi 4.500 millones de años de existencia, donde las distintas especies comparten el mismo escenario y donde los seres humanos, de padres a hijos, de generación en generación, se pasan el relevo para construir un mundo mejor. Pero, ¿en qué momento hemos pasado de mejorarlo a estar a punto de terminar con él? Estas imágenes son una realidad. Las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo. Aumento de temperaturas, fenómenos extremos que causan inundaciones, incendios forestales, subida del nivel del mar y desaparición de islas y zonas costeras, pérdida de cultivos, impacto en todos los sectores económicos, migraciones. La Tierra está en peligro, pero aún se puede actuar. Les debemos a las siguientes generaciones un planeta más limpio, menos contaminado. Nos merecemos un mundo mejor. Conseguirlo está en nuestras manos. Destruirlo también. ¿Pero qué es el cambio climático? ¿Es real? ¿Existe? ¿Se ha acelerado en los últimos tiempos por la actividad humana? En la comunidad científica existe un consenso generalizado de que efectivamente el cambio climático existe, es real y además sí, se está acelerando por la intervención humana porque están aumentando de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, que al retener calor en la atmósfera contribuyen al calentamiento del planeta. El clima ha cambiado en el pasado como consecuencia de diferentes fenómenos naturales, pero la velocidad actual de cambio no tiene precedentes. Lo que se entiende ahora por cambio climático es una serie de alteraciones en los patrones climáticos de la Tierra provocadas por la subida de la temperatura global. Alteraciones que podrían llegar a ser irreversibles. La temperatura promedio de la atmósfera ha subido una media de 1,1 grados en los últimos 150 años a partir del desarrollo industrial, que propició la puesta en marcha de grandes fábricas y el uso de maquinaria diversa. Todo proceso de industrialización necesitó y sigue necesitando de mucha energía, proveniente primero de la madera, con la consiguiente tala de bosques, y luego de la combustión de grandes cantidades de carbón, de gas natural y de petróleo, que al quemarse generan grandes cantidades de CO2. El Acuerdo de París, tras la Cumbre Mundial del Clima de 2015, incidía en que el ascenso de la temperatura global debe quedar sensiblemente por debajo de los 2 grados. Si ese ascenso no se detiene, se podría poner en peligro nuestra propia supervivencia. Pero, ¿es posible controlarlo? ¿Es posible rehacer el clima? Así formulado, rehacer el clima no es una tarea propia de hombres y mujeres, es una tarea más bien propia de dioses, de héroes, de figuras mitológicas, ¿no? Y estamos realmente ante un desafío enorme, ante un ultimátum que es el más grave que ha sufrido globalmente como tal la humanidad.
Hanna, Alejandro y Micael están preocupados por lo que están escuchando sobre el cambio climático y quieren saber más. Hemos decidido acompañarlos en su búsqueda de información y de respuestas. Hola, buenas. ¿Está abierta la terraza? ¿Y el restaurante? El ascensor a la quinta planta. Mira, aquí vienen datos sobre los fenómenos atmosféricos y los extremos que se están convirtiendo últimamente. Quizás sea cierto aquello de que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero en el caso de nuestro planeta, perderlo es un lujo que no nos podemos permitir. El sol refleja de diferente manera y causa todo este tipo de cosas. Y luego todas esas corrientes cambian y influyen eso en ellos. Como dijo Ban Ki-moon, no hay plan B porque no tenemos planeta B. Sí, ¿cómo sabemos que...? ¿Cómo pueden decir que realmente esta cosa... 2016 fue el año más caliente desde 1880. El récord anterior lo tenía 2015 y antes 2014. Los 17 años más calientes desde que se tiene registro han tenido lugar después de 1998. Así que ¿cómo estar seguro que somos nosotros los que tenemos la culpa? Yo creo que lo suyo es que hablemos con algún experto. Hablar con algún experto de lo que estaba pensando. Claro, porque podemos decir todo lo que queramos, pero Claro, pero necesitamos entenderlo. que nos digan cómo lo hacen y que nos... Y cómo llegan a la conclusión de que este es el causante de verdad. En esta instalación de la Agencia Estatal de Meteorología se realizan mediciones y se lanzan diariamente globos sonda que nos envían datos como la temperatura, la humedad o los niveles de ozono. Desde luego es inequívoco que hay un cambio climático y que está aumentando la temperatura y que esa tendencia va a continuar, y en ese sentido no existe dispersión de ideas. Lo único que no están de acuerdo es en los efectos que va a tener en el ritmo, en la intensidad de este cambio climático, a lo mejor en el tipo de soluciones, si puede afectar habiendo más huracanes, o sea, en cuestiones más concretas, pero la base de que hay un cambio climático, en eso no hay ninguna duda. Toda la comunidad científica está de acuerdo. Sí, suelta. Abre la mano. Abre la mano. Parece que la tendencia es que llueva con más intensidad en las zonas lluviosas y haya más sequía en las zonas secas. Además, las concentraciones de dióxido de carbono y de metano están batiendo récords, y el grosor del hielo en el Ártico y el Antártico se ha reducido a mínimos nunca registrados. Sí, el hielo y los glaciares se derriten. El Ártico y Groenlandia pierden de forma acelerada su cubierta de hielo. Si la tendencia se mantiene, el oso polar podría desaparecer en menos de 80 años. En la Antártida, la mayor superficie helada del planeta, la alteración de las corrientes marinas y su temperatura están provocando el desprendimiento de gigantescos icebergs. Como este, de 700 kilómetros cuadrados, equivalente a 8 veces el tamaño de la isla de Manhattan de Nueva York, que en 2013 se desprendió del glaciar Pine Island al oeste de la Antártida. Jerónimo López forma parte del Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Lleva años estudiando el deshielo y sus consecuencias inmediatas. La Antártida está a 13.000 kilómetros de donde estamos ahora, de España, y el Ártico pues a 6.000, 7.000 kilómetros. Y allí apenas vive gente, en el Ártico. En la Antártida nunca ha habido una población estable. Entonces las zonas más habitadas, más industrializadas, más ricas, han visto eso como algo ajeno, muy lejano. Pero hoy en día, y en gran medida por el cambio climático, se ve que lo que ocurre en los polos es de enorme trascendencia para el resto del planeta. Y por eso hay más expediciones, hay bases en esas zonas, hay nuevos satélites con órbitas polares que nos dicen cómo cambia el hielo cada año, si es más grueso, más fino. Ahora tenemos una información cada vez más fiable, que no la había hace pocas décadas. Chicos, ponemos la foto y la... Mi abuela nunca había visto nevar en Alicante y dice que el tiempo se ha vuelto loco. En África, el Kilimanjaro puede perder su cima nevada, que siempre ha tenido nieves perpetuas. En la Polinesia no tenemos ni idea de lo que es la sensación de la nieve. Estamos con Ramón Larramendi, un explorador de los que ya no quedan. Pasa la mayor parte del tiempo en Groenlandia y ha dado la vuelta al Ártico y a la Antártida.
Yo llevo yendo al Ártico desde hace 30 años. De hecho, en 1986 crucé el interior de Groenlandia con esquís, ¿no? Y prácticamente todos los años he vuelto desde entonces. Y bueno, los cambios que se han producido son enormes, ¿no? Porque el cambio climático afecta mucho más al Ártico que al resto del mundo. El primer cambio que a mí me ha llamado más la atención es la desaparición de la banquisa. La banquisa es el mar helado, ¿no? Durante muchas expediciones que yo he realizado he estado por las superficies del hielo, viajando en trino de perros, por norte geográfico, caminando con esquís, y muchos de los viajes ahora mismo son imposibles totalmente de realizar. Para mí es el punto que más me parece más dramático de todos, hay muchos otros, ¿no? Es la desaparición del hielo, la velocidad con la que el hielo marino está desapareciendo. Hoy aquí en Navacerrada apenas hay nieve, en pleno mes de enero. Cada año se retrasa más la llegada de la nieve a las montañas y a las estaciones de esquí. ¡Qué rollo! Me había traído el trineo. El deshielo puede aumentar el nivel del mar más de 1 metro antes del año 2100 y hasta 7 metros, según las previsiones más pesimistas, si desapareciera la mayor parte de hielo continental de los polos y de Groenlandia. En Bangladesh, si el mar sube 1 metro, se llegarían a inundar unos 70.000 kilómetros cuadrados de tierra. Y aquí mismo, en Europa, para los Países Bajos sería una catástrofe. Podría causar la desaparición de la mayor parte de su territorio. Grandes ciudades costeras o ribereñas de todos los continentes podrían sufrir inundaciones sin precedentes. En todo el planeta hay 200 millones de habitantes que viven en las costas. Todos ellos están amenazados. En España, zonas que se verían muy afectadas incluyen las marismas de Doñana, la Albufera de Valencia, el delta del Ebro y la Manga del Mar Menor. La subida del mar ha provocado ya la desaparición de 5 islas en el archipiélago de Salomón, en el Pacífico. Y hay países insulares, como las Islas Maldivas o Kiribati, que saben que su futuro es incierto. Al mismo tiempo, se han observado cambios en muchos fenómenos meteorológicos extremos, como por ejemplo el aumento de las olas de calor, mayores áreas afectadas por sequías y un mayor número de precipitaciones intensas e inundaciones en diversas regiones. Se calcula que el cambio climático puede provocar 250 millones de refugiados en un futuro no muy lejano. Estoy un poco preocupado, porque yo me crié en una isla de la Polinesia Francesa, en el Pacífico, y ahí una mínima subida del nivel del mar sería catastrófica. Podría inundarlo todo. Y toda la población tendría que ser evacuada. ¿Y a dónde irían? Por eso he venido a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para saber algo más sobre los refugiados climáticos. Entre el año 2008 y 2015, pues ha habido una media de 26,4 millones de personas desplazadas por motivos relacionados con fenómenos naturales, incluyendo también fenómenos relacionados con el cambio climático. Esta cifra no incluye a las miles de personas, o sea, además de esos 26,4 millones de personas que se desplazan cada año por fenómenos naturales, no incluye a fenómenos pues, de larga duración, fenómenos que tardan más en desarrollarse, como puede ser la desertificación, la sequía. Los países que se industrializaron más en el siglo XIX elevaron sin duda el nivel de vida de su población, pero contribuyeron a crear un enorme desequilibrio medioambiental. Pedro Linares ha centrado su vida profesional en la relación entre economía, energía y medio ambiente. Para él lo fundamental es hablar de economía sostenible y de bienestar, no solo de crecimiento económico. Bienestar no es crecimiento económico.
El crecimiento económico es una parte del bienestar. Bienestar es que tengamos un medio ambiente sano. Bienestar es que tengamos unos horarios que nos permitan conciliar con nuestra vida familiar. Bienestar es que tengamos redes sociales en las que apoyarnos cuando las cosas van mal y con las que compartir las cosas que van bien, ¿no? Todo eso lo llamamos capitales. Y hay una parte que es el económico, pero hay otra parte que es el natural, hay otra parte que es el social, hay otra parte que es el capital humano. Cuanto mayor conocimiento tengamos, mucho mayor será nuestro bienestar. Entonces, una economía sostenible es una economía que va orientada a eso, que no solamente se preocupa del PIB, que no solamente se preocupa de las cuentas, sino que se preocupa de todo lo que da bienestar a la sociedad. Las temperaturas suben. El hielo se deshace. Los osos polares están al borde de la extinción. El nivel del mar asciende. Los corales se mueren. El aire de las ciudades se hace irrespirable. Pues no tiene muy buena pinta. ¿Y todavía hay gente que niega el cambio climático? Pues hay bastantes evidencias, 9 concretamente. Subida del nivel del mar. Aumento de la temperatura global. Calentamiento de los océanos. Reducción de la capa de hielo. Disminución del hielo ártico. Retroceso de los glaciares. Fenómenos meteorológicos extremos. Acidificación de los océanos. Disminución de la cubierta de nieve. Un poco de corales lo desarrollan en un sitio como... ¿Pero qué sectores son responsables? ¿Quién emite más? Los principales responsables son el sector energético, con un 66%, que incluye el uso de energía para producción de electricidad, el transporte, la industria y los edificios, así como la agricultura y usos del suelo y de la tierra, con el 24%. Frenar el cambio climático es posible, y el sector energético tiene un papel clave. Para ello, hay que trabajar sobre dos vertientes: la producción, que deberá basarse en energías limpias, y el consumo, apostando por un uso eficiente de la energía y favoreciendo la participación de las energías renovables en los consumos finales energéticos, por ejemplo en el transporte, en la industria y en la climatización. Las energías renovables son las energías primarias que se obtienen de fuentes inagotables de la naturaleza, como el agua, el sol, el viento, el calor de la tierra o la biomasa. Y son la gran alternativa a los combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo. El tránsito de las energías contaminantes a una economía baja en carbono va a requerir una enorme inversión. 90 billones de dólares en los próximos 15 años, según los expertos, que traerán consigo estímulo económico y nuevas oportunidades. De hecho, el uso de las renovables en el sector eléctrico está aumentando de manera significativa. Representan ya una parte importante del mix de generación eléctrica mundial, casi el 25% a finales de 2016. Efectivamente, algunas empresas llevan años apostando por las diferentes energías renovables, un mercado que cuenta ya con una inversión de más de 300.000 millones de dólares al año. Además, las renovables pueden suponer también una industria rentable. De hecho, es un sector altamente cualificado que está generando casi 10 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Por otro lado, la incorporación de renovables en el sector eléctrico tiene una importante implicación para la lucha contra el cambio climático. Hace posible la descarbonización de otras actividades consumidoras de energía, como el transporte y la edificación, sustituyendo el consumo de combustibles fósiles por una electricidad procedente de energías renovables. La energía solar es sin duda la energía primaria que más cerca tenemos y cuya transformación en energía eléctrica más rápidamente está evolucionando en todo el mundo. Solo con la energía solar que absorbe la Tierra en un día tendríamos energía suficiente para los próximos 27 años. La energía que nos llega del Sol en 3 semanas equivale a la de todas las reservas de combustibles fósiles del mundo. La producción de energía eléctrica solar es la que ha experimentado una mayor reducción de costes en los últimos años y tiene importantes perspectivas de crecimiento.
por razones económicas, por razones climáticas y por razones de seguridad también y de soberanía energética, tenemos que en lo posible vivir con la energía que tenemos en este país. Tenemos viento, tenemos sol, entonces tenemos que aprovechar al máximo estas fuentes que son propias. Es un sol español, no lo tenemos que importar. El agua en movimiento también es energía, y renovable. La energía hidroeléctrica proporciona casi una quinta parte de la electricidad en todo el mundo. A 100 kilómetros de Salamanca, refugiada entre estas montañas, se encuentra una de las centrales hidroeléctricas más importantes de Europa. Un lugar de cine, un enorme decorado en el que tecnología y naturaleza se dan la mano y donde se han rodado películas como Doctor Zivago o La Cabina. Aldea-Ávila 1 se inauguró en 1964, posteriormente en el año 86 se inauguró Aldea-Ávila 2. En cuestión de producción, es la primera en producción hidroeléctrica de España y supone en torno al 8% de la producción hidroeléctrica nacional. Además del sol y del agua, otro fenómeno natural que es una fuente de energía extraordinaria es el viento. La energía renovable que ha crecido más en todo el mundo en los últimos 20 años, siendo los países líderes en capacidad instalada China, Estados Unidos, Alemania, India, España y Reino Unido. De hecho, la energía eólica da empleo en nuestro país a más de 20.000 personas y exporta tecnología por más de 2.900 millones de euros. Uno de los parques eólicos más importantes de Europa está a pocos kilómetros de Madrid, en Maranchón, Guadalajara. Estamos en el Parque Eólico de Maranchón, que está formado por 104 aerogeneradores de 2 megavatios de potencia cada uno de ellos. Como dato anecdótico podemos decir que la punta de pala alcanza una velocidad lineal de 270 km por hora. En este parque somos capaces de generar la energía que consumen 600.000 personas en un año. Pero para grandes parques eólicos, los parques eólicos marinos, como este, está funcionando desde 2014 con gran eficiencia y es capaz de producir energía limpia y sin emisiones para unas 280.000 familias británicas. Y este es el proyecto Wikinger, un impresionante complejo con tecnología de última generación en el mar Báltico. Todavía en fase de montaje, Wikinger será la instalación eólica marina más grande del mundo en aguas profundas. Generará energía eléctrica para dar suministro a 350.000 hogares alemanes. Hay veces que el agua y el viento suman fuerzas. En el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria desarrollan tecnologías innovadoras para aprovechar al máximo la energía del viento, de las mareas o de las olas. La energía eólica marina flotante permitirá instalar aerogeneradores en zonas profundas de la costa, no anclados al fondo, y que captarán la energía adicional del oleaje. Hola, ¿qué hay? Hola. Soy Íñigo, ¿qué tal? Miguel, encantado. Bueno, yo creo que España ha mostrado un liderazgo muy grande en algunos ámbitos de las energías renovables, como la fotovoltaica, la solar, y de hecho creo que mantiene ese liderazgo. Es cierto que durante los últimos años, debido a los costes, ha habido una reducción importante del apoyo que se había dado a las energías renovables, pero yo creo que es evidente que con los compromisos de mitigación que España ha adaptado a partir del Acuerdo de París, pues volveremos otra vez a la senda de crecimiento en las energías renovables marinas, donde España, por ejemplo, en eólica sabemos que es una referencia internacional. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Alejandro, encantado. ¿Energía undimotriz? Pues sí, es la que podemos obtener del movimiento del agua en océanos y mares, de las olas. O mareomotriz del movimiento de las mareas. Las energías renovables y, por ejemplo, la marina son también una oportunidad. Son una oportunidad para nuestra sociedad, en el sentido de... tenemos un tejido industrial aquí en el norte de España, muy conocido desde Galicia hasta País Vasco, muy competitivo, con grandes capacidades tanto en construcción como en ingeniería, como en ejecución, como supervisión, etc. Ese tejido industrial puede colaborar en la mitigación del cambio climático desarrollando una serie de líneas industriales muy importantes en renovables marinas. Y eso es una oportunidad. Una creciente penetración de energías renovables, cuya producción es intermitente, requiere a su vez de unas redes más robustas e inteligentes
y servicios del sistema eléctrico que garanticen la calidad y la continuidad del suministro. En paralelo, es importante actuar sobre el consumo, siendo claves las inversiones destinadas a lograr una mayor eficiencia en los usos finales de energía. La eficiencia energética consiste en reducir la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de un determinado producto y disfrutar de un nivel de servicio o confort. El incremento de la eficiencia, además de contribuir a la descarbonización, incrementa la seguridad en el suministro y mejora la competitividad. La eficiencia energética es un mercado ya de 200.000 millones de dólares al año en el mundo y se ve que con las nuevas tecnologías que están entrando es posible hacer las cosas que contamos de confort, de transporte, de calor en edificios con a lo mejor solo un 20% de la energía que estamos utilizando al día de hoy. Las renovables y la eficiencia energética están favoreciendo grandes avances en la reducción de emisiones de la generación eléctrica, contribuyendo además a la descarbonización de otros sectores como el transporte o la edificación. Actuar sobre el sector transporte es clave en la lucha contra el cambio climático, porque sus emisiones son las que más han crecido en los últimos años debido a su dependencia casi total de los combustibles fósiles. Y dentro del sector transportes, la aviación supone el 12% del total de las emisiones de CO2. En cualquier momento del día circulan una media de 11.000 aviones a lo largo y ancho del planeta. Solo en España, diariamente, más de 6.000 aviones aterrizan, despegan o sobrevuelan nuestro espacio aéreo. El que no necesita combustible fósil es el primer avión solar. Solar Impulse es un proyecto suizo pionero, un avión experimental fabricado con fibra de carbono que ha conseguido dar la vuelta al mundo en 17 etapas, con un total de 505 horas de vuelo. La energía captada por los paneles solares durante el día era almacenada en baterías que permitían volar también de noche. Por supuesto, ha sido solo un experimento y estamos aún muy lejos de que podamos hacer un viaje largo sin más energía que la del sol. Pero siempre hay un primer paso para todo. He viajado a Marruecos coincidiendo con la cumbre del clima de Marrakech y he estado con Bertrand Piccard, uno de los dos pilotos creadores de este proyecto. Solar Impulse is an electric airplane that produces its own electricity from the sun. So of course it's the ultimate application of these technologies. I don't see honestly Solar Impulse transporting 200 people in the next years. But you can have electric airplanes that get their energy from the ground, they plug on the grid to load the batteries, and then they can fly for a couple of hours. And I believe that in 10 years' time we will have electric airplanes transporting 50 people for short-haul flights, maybe 500 or 600 kilometers. And this will be a great advantage. No noise, no pollution. De todos los medios de transporte, los coches y los camiones se llevan la palma de la contaminación. Representan más de 2/3 de las emisiones de CO2 producidas en este sector. Más de 1.000 millones de automóviles circulan por las carreteras y ciudades de todo el mundo. Casi la mitad de las personas vamos al trabajo en coche. Solo en Madrid se hacen 2,5 millones de trayectos en coche cada día. Por cada litro de gasolina que gastamos dejamos en el aire 2 kilos de dióxido de carbono. Es evidente que cada vez más gente se concentra en las ciudades, más de la mitad de la población del mundo ya está en ciudades y las ciudades son un generador de gases de efecto invernadero tremendo, ¿no? Se calcula que un 30% de esos gases de efecto invernadero son producidos por el tráfico, otro 30% por las calefacciones y luego hay otros factores que también influyen. Si pensamos que tenemos que luchar contra esa generación de gases de efecto invernadero, es absolutamente clave que electrifiquemos este tipo de servicios como el transporte o como la climatización, porque no solo es las calefacciones, también es el aire acondicionado, y lo electrifiquemos con energías renovables. Las ciudades europeas
ensayan sus calles sin coches, fomentando que los ciudadanos se muevan a pie, en bicicleta o en transporte público. Poco a poco los peatones van ganando terreno en los centros históricos. París y México DF se han comprometido a prohibir el uso de vehículos diésel a partir de 2025. Londres y Estocolmo han instalado ya peajes de entrada. Y Madrid ha tenido que empezar también a limitar la entrada de coches a la ciudad con el sistema de matrículas pares o impares. Todos hemos visto estas imágenes de Pekín, aunque poco se puede ver. Impresionante. Los niveles de contaminación superaron 20 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La combustión de gasolina, de carbón, de leña, produce los gases de cambio climático, pero también produce la contaminación del aire. Y la contaminación del aire causa 6,5 millones de muertes al año. Te das cuenta que en el mundo todo hay 30 y pico millones de muertes. 6,5 millones son causadas por la contaminación del aire. La contaminación sigue siendo el riesgo de salud ambiental más grande en Europa. En 2013, 520.000 personas fallecieron en la Unión Europea por patologías derivadas de la contaminación, 7 veces más que los fallecidos por accidentes de tráfico. El coche eléctrico es uno de los elementos clave a nivel del consumidor, no solo porque evita gases de efecto invernadero, sino también contaminación local muy dañina. Pero hay que conseguir que la electricidad que consume el coche eléctrico sea producida por energías renovables, no por combustibles fósiles. En Madrid, por ejemplo, tenemos ya este servicio, con coches que son eléctricos y 100% libres de emisiones. Y además con la ventaja de que son asequibles, porque un mismo coche puede ser utilizado por varias personas. Los usuarios, cuando son gente que se desplaza en transporte público, en bicicleta, les gusta caminar por la ciudad, pero a veces tienen la necesidad de usar un coche. Con nuestro sistema siempre tienen un coche cerca, a una distancia andando de unos 3-5 minutos. En algunas ciudades el tranvía y la bicicleta están desplazando al coche y han desplomado la emisión de CO2. Zaragoza es una de las ciudades españolas pioneras en el uso del tranvía y la bicicleta eléctrica. La mayoría de los contaminantes originados por el tráfico se mantuvieron el año pasado por debajo de los límites europeos. El tranvía ha tenido una gran repercusión en Zaragoza en términos de sostenibilidad y medio ambiente muy importante. Bueno, este tranvía actualmente y diariamente lo utilizan 100.000 personas. Tenemos 100.000 usuarios al día de una población de 700.000. El tranvía, además de contribuir a la reducción del tráfico en esta zona que estamos viendo aquí, ha permitido la eliminación de la circulación de 1.000 autobuses. Por esta calle, por la calle Coso, pasaban unos 1.000 autobuses diarios. En la actualidad se van imponiendo los barrios sostenibles, nuevos modelos de diseño urbano donde se priorizan las zonas verdes, las energías renovables, el carril bici y un eficiente ahorro de energía. Hemos estado en Valdespartera, un ecobarrio de Zaragoza, y allí nos hemos encontrado con que sus calles son originales hasta la hora de ponerles nombre. Decidimos en el ayuntamiento pues que todas las calles tuvieran nombres de película. Ahora pues ahí está Ciudadano Kane, por ahí va pues la Reina de África, el Halcón Maltés, Gilda, es muy bonito. Pues Valdespartera lo que tiene sobre todo, más que la cuestión de las películas, que al fin y al cabo es una cuestión de imagen, es el planteamiento con que lo abordó el ayuntamiento ya desde el convenio por el que se urbaniza, de aplicar criterios de aprovechamiento de la energía y de ahorro de reducción de emisiones. En muchas otras ciudades españolas, diferentes colectivos están empezando a aplicar medidas de sostenibilidad. Aquí en Tres Cantos está el único edificio de viviendas en Europa que ha obtenido la certificación LED Platinum. En él viven más de 200 personas. El futuro de la edificación, el futuro de la construcción y especialmente en el caso de las viviendas pasa por construcciones totalmente sostenibles, construcciones eficientes energéticamente, que aprovechen los recursos naturales, que aprovechen las energías renovables, especialmente la solar,
que yo creo que la energía solar es el futuro. Son casas conectadas con el exterior, que se comunican con el Internet de las cosas, casas predictivas, casas que detectan cuándo vas a llegar y conectan la calefacción, casas que detectan tu coche eléctrico cómo viene de batería y empieza a recargar, casas que acumulan energía, casas que detectan cómo está el interior y lo acomoda para tu confort. Y todo pasando por muy alta eficiencia energética y muy altos grados de confort. Nuestra alimentación afecta al cambio climático. Muchos alimentos, antes de llegar a nuestra mesa, se elaboran, almacenan, envasan y transportan. En cada uno de estos procesos se liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero. El 10% de los gases de efecto invernadero procede de la agricultura y la ganadería. El metano, uno de estos gases tan nocivos, lo produce el ganado durante la digestión y también se libera por los residuos orgánicos. Y los fertilizantes que utilizamos en los cultivos liberan también grandes cantidades de óxido nitroso. En general, los productos cárnicos son los que generan más CO2 y requieren más agua y materias primas por kilo de alimento. Está claro que reducir el consumo de carne ayudaría a preservar la tierra. Y comer alimentos de temporada y de cercanía también. Al actual ritmo de consumo, la humanidad necesitaría casi 3 planetas Tierra para satisfacer sus demandas alimentarias y energéticas en 2050. Aunque parezca increíble, los alimentos importados por España recorren de media 4.000 kilómetros hasta nuestras mesas. Y si bien es cierto que nuestra alimentación afecta al cambio climático, no lo es menos que el cambio climático también afecta a la alimentación. El calentamiento global está cambiando la agricultura mundial. Muchas cosechas se adelantan y son vulnerables a nuevas plagas y fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Al mismo tiempo, el hombre está interviniendo para adaptar los cultivos a las nuevas exigencias del clima. Por eso España se ha sumado a la iniciativa europea 4x1000 con el objetivo de mejorar la productividad agrícola reduciendo las emisiones. Pues esta es una iniciativa que lanzó Francia y a la cual España se ha adherido enseguida y que tiene mucha importancia. De lo que se trata es tratar que los suelos sean capaces o los gestionemos de una manera que absorban carbono. Una de las cuestiones que nos preocupan en el cambio climático es equilibrar las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2, con las absorciones. Lo que se trata es de llegar a un balance neutro, que emitamos tanto como absorbamos. En ese momento habremos triunfado en nuestra lucha contra el cambio climático. De lo que se trata esta iniciativa es hacer la mejor gestión del suelo para que los suelos absorban carbono y por lo tanto contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Y es que la interrelación entre cambio climático y agroalimentación es total. Existen ya muchas empresas que llevan tiempo desarrollando productos alimenticios de alta calidad respetando el entorno. Un ejemplo es esta fábrica de Cantabria. En los últimos 5 años han conseguido un ahorro de agua equivalente al consumo anual de una población de 75.000 habitantes. Aquí en La Penilla la utilización de los recursos hídricos ha sido siempre una prioridad y en los últimos 5 años, de hecho con unas inversiones de más de 1 millón de euros en sustitución de circuitos de un solo paso por circuitos cerrados, hemos logrado ahorrar más del 80% del agua que utilizábamos en la refrigeración de nuestros procesos. La principal característica de esta inversión ha sido la sustitución de circuitos donde tomas el agua, aguas arriba de la fábrica, del río, y la devuelves aguas abajo, por la sustitución de circuitos cerrados que no utilizan agua del río. Esto lo que permite es mantener el caudal ecológico del río sin ningún impacto ambiental, como antes de que la fábrica existiera, que data ya desde 1905. La deforestación es otro grave problema. Bosques y selvas tropicales suponen la tercera parte del planeta y son eficaces sumideros y almacenes de CO2. Los cambios de usos del suelo para incrementar la productividad de la agricultura o para obtener madera suponen la desaparición acelerada de estos sumideros y la destrucción de sus ecosistemas. Indonesia y Malasia están acabando con sus bosques autóctonos para cultivar la palma aceitera. El aceite de palma se utiliza para la fabricación de cosméticos y también alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas.
Sin selvas y bosques, el planeta no puede respirar bien. ¿Y qué pasa con la extinción de los animales? Todos los ecosistemas del planeta están amenazados. Y no solo los humanos estamos en riesgo por el calentamiento global. El cambio climático ha llegado también a las demás especies. Hay ya más de 16.000 especies en peligro de extinción entre animales y plantas. Animales como el tigre, el oso polar, los gorilas, los rinocerontes, las jirafas o el oso panda. Todos ellos mamíferos emblemáticos, amenazados por la pérdida de sus hábitats, que quizá nuestros bisnietos solo puedan llegar a ver en fotos o en documentales. Y lo mismo pasa en el mar. En los arrecifes, los corales se blanquean y mueren a causa de la acidificación y la subida de temperatura del agua. La Gran Barrera de Australia ha perdido la mitad de su coral y los arrecifes del Caribe podrían desaparecer en los próximos 20 años. Muchos otros ecosistemas, como los humedales, se están viendo afectados y las aves migratorias están cambiando sus patrones de conducta. En nuestro país, ese paraíso que representa el Parque Nacional de Doñana, patrimonio natural de la humanidad, está en una situación de muy alto riesgo. Hay especies que ya no vienen a Doñana a invernar o no llegan en las cantidades que llegaban antes, sencillamente porque se quedan a pasar el invierno en el norte debido al aumento de las temperaturas. Hay otras especies que antes no se quedaban en Doñana y en cambio ahora, en lugar de ir a África a pasar el invierno, pues se quedan en Doñana porque encuentran las condiciones adecuadas. Cada vez se espera que llueva menos en Doñana, se espera que llueva en periodos distintos a los habituales y se espera que los periodos de sequía sean cada vez más frecuentes y más intensos. Esto en un parque que es famoso por sus aves acuáticas, pues evidentemente es un problema. Hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno. Una nueva era que tiene una gran diferencia con las anteriores. Es la única vez en la historia en la que el ser humano ha alterado los patrones climáticos del planeta. Pese a la dificultad de poner de acuerdo a casi 200 países, podemos ser optimistas y confiar en que las acciones de unos países alienten a los otros. Y ahí es clave el papel de los ciudadanos, presionando a sus gobiernos a que sean más ambiciosos y más solidarios. La Agenda Social aprobada por Naciones Unidas establece 17 objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar en 2030 y entre ellos el número 13 es específico de la lucha contra el cambio climático y el 7 enfoca su esfuerzo en el suministro de energía asequible y no contaminante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Tatiana. Johanna, encantada. Muy importante, ¿no?, que en paralelo a estas negociaciones climáticas internacionales, donde todos los gobiernos intervienen, nos estamos dando cuenta y algo que realmente está cambiando, ¿no?, son las movilizaciones sociales, cómo la gente realmente está pidiendo una actuación urgente frente al cambio climático, cómo todos nos estamos dando cuenta que el cambio climático es algo que nos afecta a todos. Vimos grandes movilizaciones en Nueva York hace 2 años, las volvimos a ver el año pasado y este año las volvemos a ver, ¿no? Y en España vemos también cómo la sociedad reclama que se avance en energías renovables, que se permita el autoconsumo, que se permita que se favorezca la democratización y la participación de la energía y que no queremos energía sucia. Las cumbres mundiales sobre el clima han reforzado la apuesta por las energías renovables, la descarbonización y la eficiencia energética. Como apuntaba Patricia Espinosa al recibir su premio Princesa de Asturias, París supuso un gran acuerdo mundial para mitigar el cambio climático. Todos los países asistieron a la cita de París con un espíritu de solidaridad, respaldados además por las ciudades, por las regiones, empresas, inversionistas, académicos y científicos, activistas, líderes religiosos y ciudadanos, todos preocupados por el futuro de nuestra casa común. Los países en vías de desarrollo son los más vulnerables a este cambio. Y de los 50 países más afectados, 36 son africanos. Por eso, en la última cumbre celebrada aquí en Marrakech, se ha insistido en conseguir la justicia climática.
para que otros se desarrollen, no necesariamente con crecimiento, pero sí en cuanto a su bienestar. Los que ya estamos desarrollados tenemos que contribuir, tenemos que facilitarles las tecnologías necesarias, tenemos que darles el apoyo económico necesario, no solo para desarrollar las tecnologías necesarias para desarrollarse, sino también en un contexto de cambio climático para poder adaptarse a ese cambio climático que ya está teniendo lugar. Estados Unidos, segundo emisor de gases contaminantes del planeta, ha anunciado que abandonará el Acuerdo de París. El proceso de salida está previsto que dure algunos años y podría ser revertido, pero el resto de países ha reforzado su compromiso para avanzar hacia una economía baja en carbono. Incluso dentro de Estados Unidos, muchos estados, ciudades, empresas y ciudadanos continuarán apoyando con sus actuaciones los objetivos del Acuerdo de París. El problema del cambio climático no afecta solo al presente, sino también al futuro, y tiene una importante componente ética. ¿Qué planeta vamos a dejar a las siguientes generaciones? El futuro empieza ahora. Hay que actuar ya. El mayor problema energético somos nosotros y nuestra forma de consumir. Y la única solución es cambiar de hábitos. Guía para salvar el planeta. Moverse en bicicleta, andando, en transporte público o vehículo eléctrico. Comprar productos locales. Comer menos carne y más frutas, verduras y legumbres de temporada. Evitar el plástico. Minimizar el uso de papel. Reciclar todo lo que se pueda, especialmente plástico, papel y vidrio. Aislar bien la casa y regular el termostato. Consumir electricidad de forma más eficiente, con electrodomésticos y bombillas de bajo consumo. Ahorrar agua. Ducharse en vez de bañarse. Compartir todas estas ideas con amigos y familiares. Combatir el cambio climático es una responsabilidad de todos: empresas, gobiernos, instituciones, ciudadanos. Pero es que además, el tránsito hacia ese futuro de energías limpias puede ser rentable a nivel económico. Hay un mundo de oportunidades, aunque solo sea a través de la innovación tecnológica, que significa profundizar en la innovación, profundizar en la búsqueda de alternativas a la energía convencional, a la energía contaminante. Imaginemos un mundo con coches, trenes y aviones que funcionen solo con energías renovables, con el transporte totalmente electrificado, ciudades inteligentes de aire limpio, que autorreciclen los residuos, que gestionen el tráfico y, sobre todo, que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Un futuro limpio y sano. ¿Qué sentido tiene y ahora que estemos construyendo ciudades donde nos envenenamos? ¿Qué sentido tiene que estemos envenenando de plástico nuestros océanos para luego comernos los peces con plástico? ¿Qué sentido tiene que estemos envenenando nuestros alimentos? O sea, es decir, que hacer una economía baja en carbono, una economía sostenible, es hacer un planeta más feliz y más saludable. Somos muchos los que queremos un futuro sostenible y limpio. Tenemos la tecnología para conseguirlo. Lo hemos visto. Es nuestro hogar. Es un planeta hermoso, pero frágil. La verdad es que las pequeñas acciones de cada día sumadas por millones son la solución. En este camino, Hanna, Micael y Alejandro han dado un paso adelante. Un paso pequeño, minúsculo, casi imperceptible. Pero si todo el mundo actuara y se pusiera en marcha, juntos, quizás podríamos evitar el calentamiento global, convirtiéndonos en auténticos vigilantes del planeta. Mamá, 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 mamá tierra,
Mamá, 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 madre paz. Mamá, 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 tu semilla es el futuro que hay que conquistar. Hijos de una tierra malherida, sufriendo el abandono y el dolor. Yo quiero darte todo lo que pidas, porque tú me has dado lo que soy.